Muy bien, pues aquí estamos ya. Estamos hablando acerca de los conectores que tiene la motherboard y las partes que tiene cada una de ellas. En la 486 decíamos que tiene memoria SIM, un tipo de memoria o slot que era ya bastante antiguo. Y lo que hacía era lo siguiente, pues ella tenía que colocar, ¿sí?, los PCI Express, ¿sí?, los PCI, perdón, de expansión. Sí, todavía no estaban los Express aquí, todavía no estaban los Express. Más adelante, más adelante salirán eso. No estoy grabando con el Team, con la aplicación Team, sino que con otra aplicación que yo tengo. Por eso es que no estaba grabando, ¿verdad? Pero ahorita está grabando el señor William de Jesús. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con esta parte. Bueno, y había un tipo de memoria, una Pentium ya. Iban surgiendo las Pentium un poquito más avanzadas, y en ella pues estaban estos tipos de microprocesadores. Quizás algunos de ustedes lo alcanzó a ver, ¿sí?, en algunas motherboards que quizás le querían vender o en su trabajo tal vez. Era un tipo de memoria que tenía un slot, así se llamaba, slot 1, así. Y pensaba uno que era una tarjeta de video gráfica, que era la que tenía que poner aquí, y realmente no era así. Era un tipo de socket llamado slot 1. Entonces aquí se ponía el microprocesador, era como tipo así como fuera una tarjeta de video o una tarjeta de video. Tenía el tipo de conexión así, era largo y se podía introducir a presión. Este tipo de microprocesador tipo tarjeta de expansión, era una ranura de expansión. Esta es una ranura de expansión para un tipo de microprocesador. También estaban aquí todavía estaban los ISA. Si se fijan, son bastante grandes las tarjetas. Y después serían los PCI. Aquí estaban los PCI. Y luego pues este conector que está a la par, que es tipo color café, se le llamaba una tarjeta de videográfica. Empezaban a salir las tarjetas de videográfica externas llamadas AGP. Este tipo de tarjeta gráfica vino un poquito a revolucionar el video, ¿verdad? Ya se miraba mucho mejor el video y ya no solamente integrado, ya podía tener memoria propia la tarjeta de video gráfica, ¿sí? Ya empezaban a colocarse las tarjetas de ranuras de expansión para tarjeta gráfica específicamente con memoria, y así empezaba a revolucionar. Muy bien, ahí vemos nosotros la batería donde está el CMOS, ¿sí?, el CMOS. Y aquí viene una tarjeta un poquito más actualizada donde miramos nosotros los diferentes tipos de conectores. Por ejemplo, vamos a empezar aquí por el conector de la fuente, que se le colocaba ¿sí?, en la parte de los conectores del microprocesador, el de 12 voltios, ¿sí?, y después salía el procesador, el socket, el tipo de socket. Había un coprocesador, así se le llamaba, coprocesador, y teníamos la memoria RAM, ¿sí?, otro tipo de memoria RAM, que empezaron a salir los DIMM, y entonces estos tipos de memoria pues tenías que colocarla específicamente, tenían una posición y en medio tenía una abertura, un hueco. Ese hueco pues se llama en las memorias muesca, ¿sí?, una muesca. Las muescas son ¿sí?, donde tiene que ir precisamente, quedar cabal exactamente con el slot de expansión. ¿Sí? Con el slot tenía que quedar bien cabal la memoria RAM, si no, no era de ese tipo, ¿va? Era una característica que tenías que ver, ¿va? La otra característica era el voltaje, ¿va? ¿Sí? El voltaje de ella. Tenías que ver todo eso antes de colocar una memoria, qué tipo de tecnología tenía y la memoria, ¿verdad? Ok, y lo otro era pues que en la parte frontal
Dice que las cintas ID duraban más que estos nuevos. Bueno, sí, eso sí es cierto. Bueno, teníamos también en la parte si vemos aquí unos tipos de conectores, tipo donde iban en el gabinete, en la parte frontal vemos que hay puertos USB y también conectores de audio y micrófono, ¿verdad? En la parte frontal de las desktop venía en el gabinete. Aquí es donde se configuraba, y cuando no me funcionaban esos puertos de frontales era porque estaban desconectados y tenía que conectarlo. Aquí teníamos que conectar estos tipos de conectores al gabinete en la parte frontal. Y aquí vienen, ¿sí? También los conectores USB vienen también, porque algunos conectores USB no están funcionando de manera frontal, entonces hay que conectarlos. Ya traen sus configuraciones. Si vos colocas mal las configuraciones de los puertos USB frontales, y por eso se quemaban las memorias cuando uno conectaba en el USB frontal y no venían configuradas, y vos lo configurabas. Si no lo configurabas bien, pues te echabas una memoria. Entonces tenías que ver las configuraciones como iban. Entonces vos ibas configurando del gabinete frontal, la USB. Bueno, después vienen los PCI, los slots, los CMOS, la batería, donde alimenta el BIOS, el entorno del BIOS, pues es el que alimenta esta batería. Y sabemos muy bien que esta batería, si la quitamos, pues reseteamos las configuraciones del BIOS. Muy bien, y después venían los IDE. Los IDE eran unos tipos de tecnología de 40 pines, ¿sí? Los IDE eran de 40 pines, y después surgieron los de 80 pines, los PATA. En los PATA, pues los tipos de conector de HDD venían de color azul. Pero esta motherboard trae las dos tecnologías. Aquí es cuando surge una tecnología nueva y desplaza la otra. Fíjense bien, aquí tiene de los dos tipos de conectores. Tiene tipo SATA. Y tiene tipo el conector tipo IDE. De los dos tiene. Significa que esta motherboard es un poquito entre las antiguas y las que estaban saliendo nuevas. Aquí estaba saliendo nueva tecnología, que como ya iban surgiendo los discos duros SATA, tenía de ambos, por si usted tenía todavía discos duros IDE y no de tipo ATA. Ya no traen para IDE, William. Ya no traen para IDE, y simplemente, y eso es lo que complica un poquito. Aquí pregunta William Ricardo, yo soy feliz con la mía, y es viejita también. Bueno, pero esas son duraderas, ellas son bastante guerreras, ¿sí? El tipo de motherboard que tenga es también muy importante. Bueno, y aquí venimos el conector ATX. Vea el conector ATX, porque en el parcial que va a ver, también viene un poco acerca de esto que estoy mencionando. Entonces, en el ATX, que es el conector que utilizaban para alimentar la motherboard, en aquel era AT, ¿sí? Era muy diferente, era solo una línea, y este trae dos líneas, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver esos tipos de conectores, ¿sí? De 24 pines, son los que tienen 24 pines. Sí, es una Optiplex. Ok. Debe ser una Dell. Una Dell debe ser marca Dell. Quizás, sí, la que tú tienes. Muy bien, y aquí está la distribución, cómo van algunos principales conectores, más o menos ubicándoles, dónde está el BIOS, dónde está el SATA, las PCI, los AGP de color café, también estaban
los chips, norte, le decía norte y sur, ¿sí? Y los procesadores, los sockets y las memorias y el IDE. Esto más que todo están indicando, ¿verdad? El tipo de donde estaban los PC chip, también los chipset, que son los controladores de algunas tarjetas de audio, ¿sí? Otros son de video, otros son de sonido, otros son de tarjeta de red. Los PC chip son los que controlan los diferentes tipos de controladores en la motherboard. Bueno, y aquí está una un poquito bastante grande, ¿sí? Otro tipo de motherboard, donde vienen todas las partes. Aquí tenía otro tipo de tecnología llamada DRAM, memorias de slow. Solamente tenía dos, ¿sí? Y el conector, había uno de 20 pines. Aquí venía de 20 pines. Los ATX todavía de 24 pines no habían salido en las fuentes de poder, porque trae, ocupa 20 y trae otros 4 conectores, otros 4 pines, que ya vamos a ver que esos son para conectar en la motherboard. Ya en las más actualizadas ya se ponía entonces memoria, fuentes de poder de 24 pines. Bien, y estos son los tipos de conectores. Aquí está todavía el paralelo, así se conocía este color fucsia, sí, pues conectamos los impresores de ticket, esos de ticket que están en los super. Entonces todavía el EPT1, sí, todavía está en madera. También estaban los conectores PS2, los PS2 que estaban ahí dándonos bastante lata con ellos, porque se conectaba el teclado y el mouse. Y el problema de estos tipos de conector era que si doblabas un pin, no sé si a algunos les pasó eso, que estos PS2, cuando se les doblaba un pin o no iban bien y se lo doblaba, te echabas el teclado. O si no, lo jalabas bien, del conector no lo retirabas, sino que solo lo jalabas del cordón y ya quedaba el conector aquí. Se desprendía el conector metálico, ahí quedaba pegado, porque son como pegados. Entonces era un dolor de cabeza esos pines que se doblaban si no encajaban bien. Este no funcionaba. Bueno, sí, en la rutina del post, algunas máquinas, si no estaban conectados el teclado, más que todo el teclado, el mouse siempre ha sido un agregado, pero si no estaba el teclado, no podías presionar F1. Sí, era el post, dependiendo del post cómo estaba configurado, pues así era. Las que todos queremos, ¿va? Bueno, ya vamos a llegar a esa, ¿va? Sí, muy bien, a darnos esos gustos, ¿va? Ese tipo de motherboard, ¿va? De las guerreras. Bueno, solo la motherboard. Aquí ya vamos viniendo aquí, miren, ¿ve? Vamos viniendo otros tipos de motherboard. Estas motherboard son las que nos están mostrando ahí Byron Stanley. Nos está mostrando algunas motherboard, ¿sí? Que normalmente, no sé, ¿verdad? A cada uno pues le apasiona cosas muy diferentes. Quizás a nosotros los hombres pues nos apasiona mucho la parte de ver la parte de tipo de tecnología de la parte de las motherboard, y estamos con esa parte, pues. Y las señoritas también en la parte tecnológica pues se están involucrando mucho más, no solo para hombres, sino que también para mujeres en la rama. Y eso es magnífico, porque tanto tienen la gran capacidad, y como les digo, tanto para un hombre, para una mujer, porque siempre estas carreras técnicas eran solamente para hombres.
y pues esto se ha ido cambiando. Por ejemplo, las carreras de ingeniería en programación solo eran para hombres, tecnologías para redes solo eran para hombres. Entonces todo eso ha ido evolucionando mucho más rápido y se han integrado más señoritas a la parte de la rama y han hecho, yo he conocido jefes, jefas también de la rama de programación y son mujeres y bien dirigen y bien dirigen. Les digo yo que mejor que un hombre, pues, mejor que un hombre. Sí, muchas veces piensan que las mujeres no dirigen bien y realmente sí, en el campo laboral y en el campo también matrimonial también dirigen bien, pues. Así que sí, hay de todo, hay de todo. Así que está bien que se vayan abriendo campos en todo eso y no solamente en la parte de automotriz. También he visto señoritas en la área de automotriz, por ejemplo en el IRCA, que yo trabajo en el IRCA. Ahí se vende todas las especialidades y no solo hombres, pues, sino que en las carreras que antes eran de automotriz, hoy mujeres también hay, ¿verdad? Mujeres también hay. Solo porque las cosas, la única diferencia puede ser es la parte eh, de fuerza. Quizás hay un poco de fuerza, pues en ese rubro, pues es el hombre porque tiene un poquito más de fuerza. Simplemente esa es la diferencia. Muy bien, pero en capacidad, pues sí, todos son iguales en esa parte. Dice que una sí hubiéramos visto en sus prácticas en la U y se ríe Kelva. Aprende rápido, al menos a las que les guste. Bueno, pero voy a hablar acerca de esta motherboard. Esta motherboard ya trae puertos USB 3.0. Bueno, aquí tenía un procesador pues Intel tercera generación, pues que soporta este tipo de motherboard. Imagínense que tercera generación, este tipo de motherboard anda costando pues alrededor de las buenas, pues anda costando alrededor de las $200 o $300. Unas hasta llegan hasta $400 el tipo de motherboard que tiene. Esta tiene para un tipo de video gráfico también, un video gráfico, ¿sí? Y tiene otro tipo de SATA que soporta hasta 6 gigabits por segundo. Sí, también el conector, y habla acerca bastante de la parte de los HDMI y trae puertos DVI y también trae puertos DV15, el tradicional. Trae todos los tipos de conectores de salidas de video, ¿sí? También de SATA, ¿sí? Como también otros tipos de puertos. En este caso, pues el tipo de que acepta estos slots de canal se acepta DDR3. Hoy están los DDR4 y ya vienen los DDR5. Más que todas las tecnologías, por ejemplo DDR3, que casi la gran mayoría tenemos, ¿sí? DDR4, pues también ya algunos tienen laptops con DDR4. Incluso a querer actualizar DDR3 a DDR4, el DDR3 se está poniendo bastante caro porque se está escaseando. Aquellas personas que quieren actualizar sus máquinas DDR3, que tienen tecnología DDR3 como la mía, ¿verdad? Necesitamos actualizarla antes de que se escasee y se vuelva más caro el encontrar ese tipo de memoria. Bueno, aquí está un tipo de BIOS, ¿verdad? Que traen algunas, pues, tipo de BIOS. Ahí dice, en las placas muchas veces dice que esos son BIOS. Sí, ya trae las placas, algunas placas traen eso ya puesto en la placa motherboard, que identifica que estos son los BIOS. Casi la gran mayoría lo trae. En el tipo de marcas de motherboard tenemos las Intel,
tipos de motherboard. Tenemos la Intel y que también tenemos la Biostar, otro tipo de motherboard un poquito más cómoda en dinero, pero simplemente sí funcionan. Pero yo he visto en mi experiencia que en la parte de Intel es mejor, ¿verdad? Ahora pues han salido otras marcas como la Asus y han salido otros tipos de motherboard, que lo que hay que ver es el modelo que están tirando, qué tipo de conectores son los que puede soportar esa motherboard. Eso es lo que tenemos que ver en la parte de estas motherboard, qué es lo que trae, qué tecnología trae, qué soporta, cuánto va a ser la expansión o la actualización que se le puede dar. Por ejemplo, este tipo de motherboard soporta un procesador de tercera generación. Imagínese usted comprar una motherboard que solo soporta un microprocesador de tercera generación, y ya hay varios tipos de microprocesadores mucho más actualizados. Entonces tenemos que ver qué tipo de, si queremos actualizar o se nos queme un componente y queremos actualizarlo, lo podríamos hacer por otro tipo de microprocesador mucho mejor que el que teníamos. ¿Hasta dónde soporta? ¿Cuánto es la memoria RAM que soporta esta motherboard? Eso también tenemos que preguntar. ¿Cuánto soporta lo máximo? ¿Sí? Porque dependiendo de esto, ¿sí?, es el tipo de motherboard, así es el costo también. ¿Cuánto es lo que soporta ella? En memoria, en microprocesador, es lo que más vemos. Bueno, esto era lo del BIOS. Como algunos tipos de fabricantes, como ustedes ya vieron, unos tipos de fabricantes coloca con una viñeta plateada, como les decía, o los identifica dependiendo del fabricante, así los va colocando, ¿verdad? Bueno, ahí dice la mayoría aguantan hasta los 16. Bueno, ya aguantan más, tanto en motherboard como tanto en laptop como desktop han ido mejorando, ¿verdad? El tipo la capacidad de memoria, ¿verdad? Ahí depende la laptop, su motherboard, cuánto es lo que soporta. Hay motherboard que soportan hasta 64 GB, sí, hasta 64 GB. En laptop también, ahí hay que ver el tipo de motherboard. Como les digo, el tipo de motherboard, esos tipos de motherboard vienen costando hasta 400, 200 dólares, dependiendo la marca de ella también. La marca influye. Bueno, y ahí tenemos otro tipo de BIOS, en otro motherboard. Esta que está aquí es una Biostar, es una motherboard Biostar. Su color lo delata, más que todo el color de ella, ¿verdad? Sí, y su especie chip vía. Entonces, el color de Biostar casi viene de este color, ¿verdad? Sí. Sí, hay microprocesadores que sí han ido avanzando, ya no están. Bueno, quiero que vean todos esto. Esto sí quiero que vean todos, por favor. Miren esto. Esto era lo que les debía la vez pasada cuando mencionábamos acerca de los jumpers. ¿Sí? ¿Qué eran los jumpers? Si se fijan, ahí se muestra claramente que tienen tres pines. ¿Sí? Y cuando yo quería resetear el BIOS, quería resetar las configuraciones del BIOS, lo que hacía era pasar de estos dos que están aquí, lo pasaba al otro pin con los otros dos y dejaba siempre uno sin cubrir, y eso era que encendía la computadora. Después de hacer eso, el cambio, encendía la computadora y se reseteaba todas las configuraciones. No te daba video, no te da video. Algunas encienden, otras no encienden. Cuando vos haces hacer un cortocircuitaje el jumper, así se llama, más que todo el BIOS. Cuando querés cortocircuitar el BIOS, pues, o sea, resetearlo, haces esto, cambias este jumper
a la otra posición. Tiene 3 pines, la pasas a la otra posición y la encendes, y luego pues lo volvés a poner a su sitio normal, y eso era que cortocircuitabas el jumper, perdón, el BIOS, ¿sí? Ahí dice CMOS Clear. Ahí cuando limpiaba, ¿verdad?, totalmente las configuraciones del BIOS. Y aquí en esta pantalla se muestra, en la parte de abajo, se muestra claramente que ahí están los 3 pines, y lo que hacías era pasarlo a los otros 2 y dejabas uno libre, y así cortocircuitabas el jumper. O lo otro que hacías, pues si no mirabas el jumper, pues quitabas la batería y encendías la máquina y no encendía para nada, y luego pues la conectaba. Y aquí están tipos de algunas motherboard como traían su batería. Pues esta fotografía era la que les debía que haber, ¿verdad? No podía explicárselo así como era, pero así son las que traen las motherboard. Bueno, para cortocircuitar es quitando la batería por un tiempo, la quitas, la encendes, y ahí pues le das clear también. Pero lo otro pues con el jumper. Hay unos que vienen de color azul, otros vienen de color rojo, ¿verdad? Otros negro. Pero normalmente vienen rojo y a la casi cerca de la batería. Casi cerca están de la batería. Ese jumper para cortocircuitar. Muy bien, aquí quitabas cualquier contraseña, cualquier configuración que tenía el BIOS. Si el software tenía ciertas configuraciones, se las eliminabas con esto. Si alguien le había dejado un password al inicio de entrar a Windows, pues con esto se lo eliminaba. Bueno, si hay preguntas, pues pueden hacerlas, jóvenes, ¿verdad? Si hay preguntas, pueden hacerlas, ¿verdad? Hoy están bien callados. Hoy están bien callados, ¿no? Bueno, incluso tengo más alumnos de los que pensaba también. ¿No será? Hoy tengo más alumnos. Antes tenía como 17, ¿verdad? Así era la media, 17, pero hoy tengo 21. Hoy están algunos pues que no los había visto pues jamás, va. No, están afligidos por el parcial. No, hombre. Es la fecha de parciales. Bueno, yo les diré que también la asistencia cuenta para mí, ¿verdad? Porque si algunos han faltado, sí, aún tengo faltas ahí de algunos, ¿verdad? Entonces, no es hacer que solo los parciales vengan, ¿verdad? Muy bien. Ok, vamos a seguir pues entonces, pues. Sí, claro, pues los que están viniendo y son frecuentes y comentan tienen un punto para el parcial. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Tienen esa parte, pues. Si les hace falta un puntaje, pues yo ahí se los puedo poner. Pues, aquellos que tengan, son frecuentes regularmente a la asistencia. Eso sí es cierto. Licenciado, disculpe, que se escuche como cliente frecuente. Cliente frecuente. Cuando son No, no, que son regulares, son regulares, ¿verdad? Siempre hay circunstancias de que no puede asistir uno, va. Yo lo entiendo, va. Por enfermedad o por lo que sea, ¿verdad? Pero no perderse las clases, pues, porque es requisito a la asistencia, pues parte de cliente frecuente. No. Vaya. Está bueno eso. Le vamos a hacer las perforaciones ahí pues sí, ya llegó. Bueno, sigamos entonces pues en la parte de conectores. Los USB, los que estaban frontales,
estábamos con los USB frontales y esto es muy importante porque ahí muestra las configuraciones cómo deben de ir. Esta parte sí para mí es bien importantísima, los puertos USB frontales, porque en muchas ocasiones pues se queman las memorias porque estos puertos no están como bien configurados. Y viene la parte del panel frontal donde viene el reset, el power LED, todo eso están en la parte de la motherboard, donde podemos ver el color verde, rojo del disco duro, y son los indicadores y cómo van configurados en el PASPAN, en la parte frontal de la computadora. Entonces aquí están las configuraciones de otro tipo de conectores frontales, pues sí, donde van indicado la bocina, la salida de bocina, salida de LED, sí, todo eso, ¿verdad? Bueno, y aquí vienen los conectores, ¿verdad? Sí, los conectores de los puertos VGA, la de los 25 pines del paralelo o LPT1, ¿verdad? Como se le conoce también el tipo de puerto. Y aquí está el de 9 pines, el RS232, así se le conoce también con ese número, RS232 o 9 pines serial port. Aquí poníamos los mouse, los ratones, ¿verdad? Aquí colocábamos los ratones, y después el de video. Este es tipo de, de conector de audio de puertos, y también tenía uno que era destinado para juego, Game MID, era de color amarillo. Los colores venían, aquí estaban los de los PC2, estos me caían bien mal a mí, me caían muy mal, porque se quedaban los conectores metálicos adentro o se doblaban los pines y nos mandaban a llamar a nosotros para que ya no funcionaba el teclado, porque y lo que había pasado es que no era de problema del teclado, sino que era capa 8, ¿verdad? Era capa 8. ¿Saben qué es capa 8? En la parte de redes lo deben haber visto. El capa 8. ¿Qué es capa 8? ¿Alguien sabe que cuando decimos los técnicos o decimos, es que es capa 8 ese término de capa 8, ¿saben? Lo dicen cuando es problema de la computadora, no de la computadora ni del sistema, sino de la persona que lo está ocupando. Sí, así bien, bien técnicamente le decíamos, porque como las capas del modelo OSI, son las que vienen son 7 capas, ¿verdad? 7 capas trae el modelo OSI, y entonces cuando no hay ninguna explicación, ninguna de las capas, surgió la capa 8. ¿Quién era la capa 8? Pues el usuario. Cuando tú ves que la aplicación está funcionando bien, sabes que todo está funcionando bien, pero el usuario no es el que saca los resultados que esperaba, entonces vos decís, bueno, ese es problema ya de que la persona no puede utilizar el sistema. Entonces le decíamos capa 8, ¿verdad? O que ella misma arruinó el conector, lo quitó y lo volvió a colocar, o lo aló y lo destrabó. Entonces eso se miraba que decíamos que era capa 8, ¿verdad? Es el usuario. Así que si te dicen, mire, fíjate que no me trabaja bien esto, y te diga uno, bueno, es que debe ser capa 8. El problema te está diciendo que tú eres el problema. Bueno, estos son otros tipos de conectores que traen alguna motherboard. Sí, una placa de estas pues podría ser la parte de una de esas pequeñas computadoras así bien pequeñitas, bien compactas, son bien compactas, pero el problema de ellas pues que no tienen mucha potencia, ¿verdad? En la parte de proceso no son muy buenas. En la parte de trabajos leves, así livianos, sí son muy efectivas y traen todo tipo de conector, ¿sí?
Bueno, y aquí están pues los que estábamos mencionando, los IDE. Trae IDE primario, IDE secundario, y podríamos poner las unidades de CD-ROOM, ¿sí? Y ahí las colocamos. Tenían primario y secundario, ¿sí? Bueno, pero también teníamos ya las nuevas, pues ya tienen conectores discos duros SATA, pues. Ya SATA han ido evolucionando también, y la capacidad de gigabit de memoria, ¿verdad?, que han tenido ellos, ¿verdad?, de lectura y escritura. Han ido mejorando los tipos de conectores SATA. Bueno, aquí tiene la parte de los conectores ATX de las fuentes de poder, la que ya mencionaban hace poquito, pues son de 24 pines, ¿sí? Las que traen ahora son 24 pines, y se le podía quitar 4 pines de ella, se quitaban, y si era otro tipo de fuente, pues se colocaba si era de 20 pines, se le quitaban los de 24, pues, y se colocaba. Ahí tenía para los dos. Se podía quitar esos tipos de conector, si era de 20 o de 24. Muy bien, esos son los tipos de conectores que traían las motherboards para la parte de la fuente que alimentaba, ¿verdad? Los conectores, sí, conectores de abanico para el procesador y tarjetas de video. Las tarjetas de video gráfica necesitan muchas veces ese tipo de conector de 4 pines, ¿sí? Y que iban directamente a la tarjeta de video gráfico, porque ellas necesitan alimentación también de forma directa, ¿verdad?, con un tipo de conector. Sí, correcto. Bueno, y aquí están la parte de las fuentes de poder, ¿sí? En las fuentes de poder, estos pues fueron los que más se ocupaban en la parte de los gabinetes, pues, ¿sí? Y lo que hace es transformar una corriente alterna, dice aquí, una corriente eléctrica alterna a una corriente directa. La corriente alterna, la que nosotros tenemos como corriente alterna, son las de 110 voltios. A la fuente de poder de la computadora, pues entra una corriente alterna y se transforma en corriente directa, ¿sí? En corriente directa. Son voltajes específicos que ella trae, que más adelante lo vamos a mencionar, como por ejemplo, ¿sí? Aquí lo estoy mostrando en la parte aquí. Entra el tipo de corriente y gráfica, pues es senoidal, ¿sí? Es senoidal la corriente alterna, pues, ¿sí? Y esta entra en la fuente de poder, y cuando alimenta la PC es corriente directa. ¿Verdad? Sí, de AC se le llama AC y DC, ¿verdad? Es un voltaje, tiene bastantes variaciones la corriente directa, ¿sí? De 5 voltios, de 12 voltios, ¿sí? Todo eso es lo que puede ella sacar en ese voltaje, pues, ¿sí? Y aquí están los tipos de conectores, desde los más, estos tipos de conectores, los que llamados molex. Estos molex eran, bueno, en aquel tiempo nos decían a nosotros que esos moles eran antiburros, y así nos decía el profesor hace muchos años, y yo no le había entendido por qué decía antiburro, y era porque te decían, así va conectado este conector, así va conectado, y no tiene ella tiene forma de conectarlo, pues. O sea, tiene una forma específica de conectarlo, pues no puedes conectarlo al revés, pues hasta él mismo te dice que no puedes conectarlo al revés porque ya trae su forma. Entonces, estos tipos de conector, así mencionaba el profesor, pues. Bueno, y aquí tenemos los de 24, aquí dice conector GTX versión 1
de 20 terminales más 4, ¿sí? Y así aunque los 24 pines. Y aquí muestra en la figura, pues, del 1 al 20, ¿sí? Y se le sumaba, esto se le quitaba a la fuente de poder, se le podía quitar este tipo de conector y se utilizaba para otra cosa, ya sea para un microprocesador, para alimentar en la motherboard. ¿Sí? Aquí están los de la versión de 24, ¿sí? Aquí ya viene la versión 24. Este conector pues ya no se puede quitar, simplemente ya trae 24 pines, ya la fuente de poder nos necesita todo. En cambio en el otro podías quitárselo, en el otro podías quitarle ese tipo de conector que muestra aquí en pantalla, el de la versión 1, podías quitarle y hacerlo de 20, pues si la modelo era muy viejita. Y estos son los tipos de conectores que vemos nosotros colocados en nuestra motherboard, ¿sí? Bueno, y venía la fuente de poder AT, que estas eran viejitas, tienen las mismas funciones, y para verlo mejor, sí, para verlo mejor es esta parte. Así son las fuentes de poder ATX y las fuentes de poder AT. Aquí he puesto una comparación de ambas, aquí que hacía una, que hacía la otra, y prácticamente el número de pines cambiaba, ¿verdad? ¿Sí? El de 24 pines, y este eran de 6 pines, o sea, era mucho menor. También se prende un pulsador, se produce un contacto de pulso. Este era de pulso. Las ATX solamente tocabas como pulso y se encendía. En cambio la otra no. La otra tenías que con una tecla, el contacto con una llave en forma permanente, tenías que tenerlo presionado hasta el fondo y no regresaba, sino que ahí estaba presionado, el tipo de switch. Sí, correcto. Sí, tienes razón. Bueno, en esta comparación quiero hacer otra que iba a mencionar, muy importante en cuanto a lo que menciona aquí. Creo que voy a irme a la parte de eso de fuente. Correcto. Aquí en la de verde, en esta que está aquí, en la ATX versión 2, que es la última, en esta parte, estos son todos los tipos de los conectores que trae del 1 al 12, 13, todos los pines, qué es lo que saca, qué tipo de voltaje saca cada uno de ellos. Pero el que nomás queríamos probar la fuente de poder. Para probar una fuente de poder, tú quitabas la fuente de poder, y lo que hacías era cortocircuitar, unir aquí está el power. Aquí está el power, era el 16, era de color verde. En ella pues está el on. Tú le ponías en el on y en la parte del tierra. ¿Y qué es lo que pasaba? Cuando tú hacías eso, encendía el ventilador de la fuente de poder, o sea que energizabas la fuente de poder y mirabas vos que tenía voltaje, que sí funcionaba, o sea que sí funcionaba la fuente de poder, y entonces ibas descartando la falla. Con esto podías hacer esto, conectarla. Si tu máquina no te enciende, entonces qué es lo que deberías de hacer. Uno, pues probar el cable de poder, muchas veces el cable de poder se corta, y número dos, verificar que tenga alimentación, que esté funcionando el toma corriente, ¿verdad? Que esté funcionando la regleta bien, ¿verdad? Muchas veces los tomas, algunos de las regletas, pues algunos tomas de regleta están malos, pues. Sí, hoy venden bien malas las regletas, pues. Entonces muy nueva puede ser, pues, pero hay tipo de regletas que algunos tomas no funcionan. Entonces debes de cambiarlo. Número 2, número 3, lo que hay que hacer también
es sacarla, limpiarla y luego probar con lo que ya te digo, ponerla en color verde, un cablecito, metes el cablecito y después en el negro y debe de funcionar. Si no funciona, pues está quemada. También puedes olerla. En la parte del ventilador puedes olerla y huele como a quemado. Entonces también eso es una muestra de que está funcionando, que está quemada, huelen a quemado. Muy bien. Todo eso tenés que ver tú a la hora de cambiarla, porque si está funcionando bien la fuente de poder, significa que la motherboard está quemada. Bueno, esta es una comparación de este tipo de fuentes de poder que han ido cambiando, evolucionando también a medida que el tipo de motherboard ha ido exigiendo mayor número de voltaje. Claro, las fuentes de poder, de esas fuentes de poder que la potencia, más que todo la potencia, cuando yo voy a ir a buscar una fuente de poder, te van a preguntar a ti qué potencia es. La potencia es de 800 watts de potencia. Sí, una ATX de 800. Ok. Entonces ves tú el tipo de conector y también ves la parte de cuánto es la potencia que tiene. Dependiendo de la carga que tengas, pues, eso se saca de una conversión. Como al inicio les decía, potencia es igual a voltaje por corriente. ¿Cuánto es la corriente? ¿Cuánto es la potencia? ¿Cuánto es el voltaje? Y eso pues sacas tú la potencia. Y entonces la potencia, si la potencia es muy baja y la carga es bastante pesada, se va a estar quemando nuestra fuente de poder. Es por eso cuando usamos una tarjeta de video gráfica, la fuente de poder aumenta totalmente. Sí, aumenta casi hasta 1200 watts de potencia esa fuente de poder. Hasta más de 800. Más de 800. Ya son otro tipo de fuentes de poder mucho más caras y consumen mayor voltaje. Sí. Sí, aquí dice Paul se puentea. Sí, se puentea ese color verde. Sí, en esa parte. Ok. Bueno, hasta aquí más detenidamente, pues usted puede ver la presentación, porque nos vamos ahora a la siguiente parte. Vamos a ver a la siguiente parte. Voy a pasar asistencia, ¿sí? Voy a pasar asistencia y me debe de contestar, ya sea en el micrófono o con la parte del chat. Si no está ni en el chat ni en el micrófono, yo, aunque esté la figurita ahí, yo no la voy a tomar en cuenta, porque significa que solo está puesta ahí, ¿verdad? Y no está en clase. Bueno, vamos a poner aquí Arely Carolina Cruz Díaz. Vamos a ver. No, solamente pongan ahí presente, por favor. Solo me ponen presente o hablan con el micrófono. Arely Carolina Cruz Díaz. ¿Se encuentra? Arely Cruz Díaz. A la 1. Arely Cruz Díaz. ¿Se encuentra? A las 2. A las 3 y no fuera, va. No fuera, no, pero sí, no está Arely Carolina Cruz Díaz. Ok, bueno. Vamos con el siguiente, pues. El siguiente es Byron Stanley Molina. Sí, ahí está Byron. Creo que sí, Byron sí, presente. Muy bien, vamos a darlo un poquito más rápido. Karina García y Diana Cristabel. Karina García y Diana Cristabel. Vamos a ver quiénes están aquí. Diana sí está. Y Karina
García. Muy bien, ahí están las dos señoritas. Muy bien. Le dijeron presente. Pues. Ok. Diana Cristabel. Diana Julia Chicas. Y Esmeralda Guadalupe. Julia Chicas y Esmeralda Guadalupe. Muy bien, vamos a ver aquí. Diana Julia Chicas. Ella sí está presente. Y Esmeralda Guadalupe a la 1. Esmeralda Guadalupe a las 2. Ahí está, quiero ver. Ahí está presente. Solo fui a hacer una taza de café de líquido. Va, ok. Para que nos invite. Gerardo Enrique y Hugo Johnny. Gerardo Enrique y Hugo Johnny. Muy bien, ahí está. Bueno, ahí está Irma Estela Martínez. Ahí está. Josué Alejandro. Ahí estamos presentes. Y Josué Alejandro. Muy bien. Juan José Solórzano y Karina Lisset. Juan José Solórzano y Karina Lisset. Ok, algunos pues sí, no los había visto, ¿verdad? Quizás no muy frecuentes, pues, pero otros sí. La gran mayoría sí. Noé y Pamela Sofía. ¿Se encuentra? Ahí está, Noé y Pamela. Muy bien. Ahora vamos con, bueno, ahí está Paul y Ramón Nectalí. Ahí está Paul y Nectalí. ¿Dónde está Nectalí? Ok, ahí está Ramón Nectalí. Muy bien. Ahora voy con el siguiente. Roberto Isaías Ramírez y Silvia Lisbeth. Muy bien. Vamos a ver, faltan otros que no he mencionado. Vamos a ver. Muy bien. Y queda William de Jesús Rivera y William Ricardo. William de Jesús Rivera y William Ricardo. Muy bien. Son los últimos. Ahí está William Ricardo. Pero me falta. Presente. William de Jesús Rivera. Ok. Muy bien. Ya habló ahí William de Jesús. Okay. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Voy a compartir. Necesito que todos, por favor, se vayan a la carpeta de la semana 4. Por favor, váyanse donde están los archivos y si ya descargaron el simulador de motherboard. En el simulador de motherboard yo les he colocado con ustedes aquí, fíjense bien en esta parte. Sí, les he colocado este icono, este simulador, donde lo vamos a ejecutar y quizás algunos ya lo han visto. ¿Y qué es lo que va a hacer con él? Va a colocarle, ojo, en el parcial lo estoy pidiendo. Por eso lo voy a explicar y por favor, si hay preguntas me dicen, por favor. Y si está entendido, pues claro, pues está bien. Aquí lo que van a colocar es lo siguiente. Van a colocar su apellido. Voy a colocar mi apellido. Villalobos Sosa José René. Muy bien. Y le voy a dar siguiente. Este tipo y he colocado este porque este es el más sencillo. Hay otros simuladores de motherboard que traen otras motherboard un poquito más avanzadas. Pero para evaluar esta primera vez, pues este tipo de
de ejecutables. Hay quienes han tenido problemas con las máquinas, también con los CPU, con sus laptops, o no tienen computadora. Este tipo de, o la están prestando. Esta no tienen que instalar nada, simplemente es un ejecutable. Y lo que tienen que hacer es lo siguiente: tienen que, los huecos que aparecen ahí, que están dando vuelta, usted va a venir y arrastrar, lo va a arrastrar, por ejemplo, dice voltaje ATX, y va a identificar dónde va a colocar este conector ATX, ¿sí? Y lo voy a conectar, aquí está, va a guiarse por la figura, o sea, la identificación de las partes de la motherboard, se ve, y le pone usted aquí el voltaje. Después va con el EPT1. El EPT1 se menciona que es del impresor. Sí, es del impresor. Sí, y es de color fucsia. Sí, los colores. Aquí está. Después dice, este color amarillo. Este era el que era para los juegos de consola. En algunas que traía. Y los ISA. Aquí está el conector ISA. Yo del bus de expansión lo voy a colocar. Los PCI eran de color blanco y son estos blanquitos que están aquí. Los de memoria, este que está aquí, son los DIN. Estaban los SIN, los DIN, y aquí están. Esas son las memorias. Y están los IDE. Los IDE son los que muestra aquí. Y la parte de BIOS. Los BIOS es donde estaba tipo de integrado de color de viñeta plateada, ¿verdad? Y coloco aquí los FDC. Estos FDC ya son antiguos, son los de la disquetera. Antes no traía disquetera, hoy ya no traemos disquetera, pero antes sí traía, entonces son los FDC. Por eso lo estoy mencionando ahorita, por si salen más adelante. Y los sockets. El socket, aquí está el socket que es para el microprocesador. Y los chipset son de color sí, diferente, son de color amarillo normalmente. Y la batería. Muy bien, ahí tengo yo seleccionado, ¿sí?, cada uno de ellos, y lo que doy es siguiente. Cuando le doy siguiente me van a aparecer otras motherboard para estar yo colocándolo, y así voy terminando. Cuando termine le va a dar un porcentaje, y ahí está el porcentaje. Pues en la primera hice el 100%, lo hice bien. Entonces en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, pues si usted ve que no llegó al 100%, le va a dar un promedio. Ese promedio usted me lo va a capturar, le va a dar captura. Lo captura con su print screen y me lo va a colocar en el parcial. Me lo va a colocar en el parcial porque es la segunda parte del parcial, es completar este simulador. ¿Sí? Este simulador. Así que usted puede practicar con él hasta que llegue al 100% si gusta. Pues cuando capture la pantalla, pues llegue hasta el 100%, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Bueno, cada una vale el 20%, ¿sí? Eso es una parte. El parcial, pues lo voy a subir. No sé si me doy a entender con esto. Antes de pasar a lo otro, pues no sé si me doy a entender. Deben ustedes capturar esta pantalla, ¿sí? Si ustedes quieren comenzar otra vez, solo vuelven a ejecutar y vuelvan a poner su nombre. Y así van ustedes, ¿verdad? Si yo puse solo una, o más o menos así, solo coloqué una y le doy siguiente, pues ahí tengo 0 porque me he equivocado, ¿sí? Si no, ahí le va a dar los porcentajes y le va a dar el promedio. El promedio que saque, pues usted me captura la pantalla y lo pone pegado en el parcial. Eso es lo que quiero hacer. Ok, no sé si hay preguntas, no sé si me doy a entender. ¿Sí? Ahí está claro,